¿Quién te sostiene? ¿Alguna vez has visto a alguien fallar una y otra vez y aún así alguien quedarse? No ignorando lo que pasó, no llamando bueno lo malo, pero tampoco abandonando. Eso incomoda porque rompe una idea muy profunda, que la relación se sostiene mientras el rendimiento se mantenga. Pero la historia que estamos leyendo no funciona así. Episodio 81, Deuteronomio 32 al 34 y Salmo 91. Israel falla, se desvía, se olvida, Moisés mismo no entra a la tierra prometida y aún así Dios no se va. Y eso nos lleva a un momento igual de extraño, el final de la vida de Moisés. Hoy terminamos algo grande, 5 libros, toda la Torá. Para muchos aquí es donde los planes de lectura mueren. Pero tú sigues aquí y eso ya dice algo. No es disciplina nada más. Dios está atrayendo, formando algo. Tal vez ya lo hayas notado en cómo piensas, en cómo reaccionas, en lo que te incomoda ahora que antes no te incomodaba. Cuando fijas tus ojos en quién es Dios, algo empieza a cambiar. No de golpe, pero real. Pero justo aquí, en el cierre, Dios hace algo inesperado. Le pide a Moisés que escriba una canción sobre el fracaso de su propio pueblo. Imagina esto, te piden que escribas una canción sobre cómo las personas que amas van a fallar, van a olvidar, van a traicionar, y que esa canción se convierta en un recordatorio constante. Eso es Deuteronomio 32. La canción empieza exaltando a Dios, su grandeza, su justicia, su perfección, pero rápidamente cambia el tono. Israel se corrompe, persigue a otros dioses. Y aquí hay algo que muchos malinterpretan. Cuando el texto habla de dioses, no está hablando de simples estatuas, está hablando de realidades espirituales detrás de sus ídolos. Deuteronomio 32:17 lo dice claro, sacrificaron a los demonios y no a Dios. No es poesía vacía, es una cosmovisión. El mundo espiritual es real y no es neutral. Dios disciplina, permite crisis, permite derrota, pero aquí hay algo clave, que rompe muchos anacronismos. Nosotros leemos esto y pensamos, entonces Dios abandonó a su pueblo. No, el lenguaje es fuerte, hipérbole, poesía hebrea. Piensa en esto, alguien que está aprendiendo español en México escucha, me cayó gordo, y piensa, ¿cómo que le cayó peso encima? Pero no, significa me desagradó. O escucha, estoy bien crudo y cree que la persona no está cocinada, pero en realidad significa tiene resaca. El problema no es la frase, es que no entiendes el uso cultural. Ahora regresa al texto. Cuando Dios dice, ya no son sus hijos, no es cancelación definitiva, es lenguaje de pacto herido, intensidad emocional, como un padre diciendo, ya me tienes harto. No deja de ser su hijo, pero el dolor es real. Si no entiendes esto, vas a pensar que la Biblia se contradice, cuando en realidad estás leyendo hebreo antiguo, como si fuera español técnico moderno. Hay un patrón, Dios bendice, el pueblo se olvida, Dios disciplina, Dios restaura. Y en medio de todo eso, Dios abre la puerta a otras naciones. Eso incluye a gente como tú y como yo. Por eso, aunque el pueblo falla, la historia no se cancela, se corrige, se disciplina, pero sigue avanzando, porque depende de él, no de ellos. Esto no es una historia de personas fallando, es una historia de Dios sosteniendo un plan, a pesar de personas que fallan. Una ilustración histórica interesante aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó devastada, pero en medio de esa ruina se reconstruyó, no negando lo que pasó, sino enfrentándolo, reconociéndolo, aprendiendo de él. La restauración no vino ignorando el fracaso, vino atravesándolo. Eso es lo que Dios hace con Israel. No borra su historia, la redime. Luego ocurre algo profundamente humano. Moisés sube a una montaña, mira la tierra prometida y muere. Después de todo, después de liderar, después de interceder, después de cargar con un pueblo difícil, no entra. Y aquí hay tensión porque muchas veces queremos respuestas simples. Si haces lo correcto, todo sale bien. Pero la Biblia no funciona así. Moisés es fiel y aún así no entra. No porque Dios sea injusto, sino porque Dios es más grande que nuestras fórmulas. Y luego una escena silenciosa. Dios lo entierra, no sabemos cómo, no sabemos dónde, nadie sabe el lugar. ¿Por qué? Porque probablemente para evitar algo muy humano, convertir al líder en objeto de idolatría. La historia no se trata de Moisés, nunca se trató de Moisés, se trata de Dios y termina Deuteronomio con una frase fuerte. No se levantó otro profeta como Moisés. Deja un vacío, una expectativa, algo falta, alguien falta y ese eco apunta hacia adelante. Luego llegamos al Salmo 91 y el tono cambia, de advertencia a refugio. El que habita al abrigo del Altísimo no es solo información, es invitación. Y aquí hay algo profundo en el hebreo cuando dice, porque a mí se ha acogido. La idea es apego, deseo, afecto, no obligación. Y cuando dice, porque ha conocido mi nombre, no habla de saber datos, habla de intimidad. La misma palabra usada cuando se dice que alguien conoce a su esposa en la intimidad. Es cercanía real, relación.
Y aquí está el punto que une a todo. No es solo que puedas leer la Torá y no conocer a Dios. Es algo más incómodo. Puedes fallar y Dios no se va. Eso rompe nuestras categorías, porque estamos acostumbrados a relaciones que se sostienen mientras todo va bien. Pero Deuteronomio termina mostrando otra cosa: un pueblo inestable, un líder que muere, un futuro incierto y un Dios que permanece. Por eso el Salmo 91 no empieza con perfección, empieza con refugio, el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que nunca falla, dice el que se queda, el que se acerca, el que se refugia, porque el refugio no es una recompensa para hacerlo bien, es evidencia de quién sostiene la historia. Y tal vez la pregunta no es solo personal, es más grande que eso. Si Dios no abandona la historia, ni siquiera cuando su pueblo falla, ¿realmente crees que todo depende de ti? Oremos. Señor, gracias porque tu fidelidad no depende de la nuestra. Gracias porque no ignoras nuestro pecado, pero tampoco nos abandonas. Enséñanos a refugiarnos en ti, a permanecer cerca, a confiar en tu carácter, aun cuando nuestra historia es inestable. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios sostiene la historia, ¿estás descansando en eso o viviendo como si todo dependiera de ti? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete, recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.